Hola, soy Álvaro Rosa y en este video les estaré contando sobre dos elementos constructivos muy importantes. El primero es el concreto y en este es más que todo una mezcla entre agregados o aditivos que se generan y se utilizan para darle ciertas características al concreto final. Y la segunda es la pasta, que no es más que un complemento entre cemento y agua. Y estos dos, al momento de estar en contacto, comienzan a endurecerse, por lo que al finalizar la elaboración y el mezclado del concreto, estos suelen convertirse en una pasta que con el tiempo se endurecerán y adquirirán como una consistencia de una roca. El mezclado de concreto. El mezclado de concreto no son más que aquellas actividades que se utilizan para lograr una homogeneidad en la masa del concreto. Generalmente estos mezcladores suelen ser mecánicos, sin embargo existen unos que son manuales. La mayoría de los mezcladores simplemente están conformados por un cilindro en el cual se ingresan cada uno de los materiales y posteriormente van a ser removidos. Y estos mezcladores pueden ser mezcladores de eje vertical, mezcladores de eje horizontal y mezcladores de eje variable. Estos de eje variable son conocidos popularmente como trompos. Colocación del concreto. El concreto debe de cumplir ciertas fases, las cuales se van generando en el momento de la colocación de dicho elemento en los elementos constructivos. Es importante tener en cuenta varios factores, entre ellos el transporte. Se debe escoger el más adecuado en base a las condiciones tanto de nuestro concreto como de nuestra obra civil. Es importante que durante este proceso se evite lo mayor posible las vibraciones, ya que este pueden causarles daños a nuestra mezcla. El segundo vendría siendo el vaciado. El vaciado se debemos tomar en cuenta diversos factores. El primero de ellos es que los vaciados no se pueden realizar a una altura mayor de 1.20 metros. En caso de ser requerido alturas mayores, es necesario la utilización de canaletas, las cuales transportan el concreto desde un punto inicial hasta un punto final. Posteriormente se encuentra el vibrado. El vibrado es aquel proceso en el cual las diversas moléculas de aire son eliminadas, ya que al momento del vaciado, al momento de empezar a esparcir nuestro concreto sobre nuestra superficie, se van generando espacios de aire. Y estos espacios de aire deben ser retirados gracias al vibrador. Generalmente se utiliza vibradores de inmersión en capas menores, en capas pequeñas, como por ejemplo para la utilización de losas o la utilización de vigas. Es importante que se logre un buen vibrado de manera que se eliminen los espacios, porque si no le restan durabilidad y resistencia a nuestro concreto. Sin embargo, exceder demasiado en este proceso puede ocasionar el proceso de la segregación, que básicamente es cuando los materiales gruesos bajan y los materiales livianos se caen en la parte de arriba, generan discordia y no hay una concordancia de materiales en la parte superior y en la parte inferior, lo cual le restan resistencia a nuestro concreto. Posteriormente se encuentra el retirado. Y es que una vez que ya nuestro concreto ha cumplido los 28 días en los que ya logra nuestra resistencia máxima, es momento de empezar a retirar cada una de las canaletas que son utilizadas como moldes para nuestro vaciado del concreto. Trabajo y manejo del concreto. No existe una forma específica para realizar estos pasos, sin embargo se deben de tomar en cuenta tres factores que no queremos que ocurran durante nuestro proceso constructivo. El primero de ellos es los retrasos. Cabe destacar que durante la elaboración de diversas obras civiles el tiempo es muy preciado, ya que mientras más tiempo dure la construcción, mayor es la actividad económica que se debe de generar para mantener el mismo. Es por ello que el concreto debe cumplir con una serie de pasos que son necesarios para la organización y el control de la obra, ya que generalmente suelen durar mucho tiempo entre su proceso de vaciado y el proceso en el que finalmente se seca, ¿no? Debe de existir una gran cantidad de tiempo mientras el concreto se seca y adquiere su resistencia, y no debe ser utilizado durante el mismo. Por ello es importante tener en cuenta este factor de manera tal que no se generen tantos retrasos en la obra constructiva. El segundo paso a tomar en cuenta es el endurecimiento temprano. Y esto generalmente ocurre cuando el transporte se retrasa o tiene algún tipo de falla e interferencia en su camino, lo cual provoca que el concreto se vaya endureciendo y generalmente adquiere una resistencia de roca, como lo dije anteriormente, y pierde su trabajabilidad, por lo que siempre en algunos casos se utiliza la mezcla de concreto dentro del mismo lugar de construcción debido al quizás mal tráfico o lo lejanía de la obra. El tercer paso es la segregación. Como lo dije también anteriormente, la segregación consiste en cuando los agregados gruesos se van separando del concreto y van cayendo hacia el fondo de la capa, mientras que los agregados finos se encuentran en la parte de arriba. Esto provoca que cambie la estructura general del concreto, provocando así que este quizás no sea capaz de soportar las fallas de esfuerzo, no sea capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido y pueda producir fallas. El concreto tiene multiusos en cuanto a los procesos constructivos y elementos existan. Podemos decir que el concreto es utilizado para la elaboración de puentes, para la elaboración de edificaciones, es utilizado también para la elaboración incluso de carreteras y la elaboración de tuberías. Cabe resaltar que el concreto es muy bueno trabajando a compresión, pero no es tan bueno trabajando a flexión, por lo que se suele utilizar acero de manera tal de que provoque
que este concreto sea resistente a la flexión y no pueda producir falla. Y es precisamente este acero el que le da mayor versatilidad al uso del concreto en general. Pavimento. Los pavimentos son aquellas estructuras en las cuales está conformada por diversas capas y permiten el paso vehicular. Generalmente las estructuras viales o los pavimentos están conformados de dos capas. La primera capa se le conoce como capa de rodadura, en la cual ocurre el contacto físico entre el pavimento y los vehículos. Y la segunda capa, que son aquellas capas inferiores, que se le conoce como base. E incluso hay más de unas veces en las que no es necesaria una sola base, sino son necesarias dos bases, por lo cuales se le conocen como subbase. Siempre se debe tener en cuenta que estas capas y estas bases estarán conformadas dependiendo de las características físicas de nuestro terreno, la característica también mecánica e incluso de la disponibilidad económica que se tenga sobre la obra. Tipos de pavimento. Los pavimentos se pueden dividir de dos maneras, el de pavimento rígido y el pavimento flexible. En el pavimento rígido tenemos el pavimento de hormigón, el cual es elaborado por una capa de rodadura de aproximadamente unos 15 centímetros y suelen ser conectados mediante diversas juntas que se encuentran debajo de las mismas. En el caso del pavimento de hormigón, este tiene mayor resistencia que el pavimento de asfalto, pero suele ser más costoso. Generalmente su mantenimiento es menor y tiene mayor durabilidad, ya que el concreto alcanza y trabaja de manera a compresión y por ello permite el paso de vehículos pesados sin ningún tipo de problema. Por eso vamos ahora al pavimento asfáltico, y es que en el caso del pavimento asfáltico es todo lo contrario a los pavimentos de concreto de hormigón o de hormigón, ya que el pavimento asfáltico suelen ser menos resistencia y con el paso del tiempo y con el paso de los vehículos suelen desgastarse y provocan generalmente fallas hidráulicas, los cuales al momento de que ocurren lluvias se generan grietas durante el pavimento y el agua no desliza de manera óptima, por lo que se empiezan a formar huecos, como se le conoce popularmente, y posteriormente requiere un mantenimiento constante. Sin embargo, este pavimento asfáltico es mucho más económico que el pavimento de concreto, y este pavimento de asfalto suele no tener capas mayores a 10 centímetros en su capa de rodadura. Mezclado del pavimento asfáltico. Nos vamos a enfocar en el pavimento asfáltico, puesto que el mezclado del pavimento de hormigón suele ser conocido con ya anterioridad. En el caso del hormigón se mezcla, como ya sabemos, mediante procesos mezcladores. Sin embargo, en el caso del mezclado del asfalto es diferente, ya que presenta ciertas características peculiares en cuanto al mezclado de asfalto. Y es que en este proceso los materiales e ingredientes suelen ser calentados previamente de manera tal que se logre la homogeneidad del producto final. Estos mezclados suelen realizarse en plantas que existen. Las plantas tipo tambor, que son aquellas plantas en las cuales generan continuamente el mismo tipo de pavimento, es decir, sin ningún tipo de interrupción. Mientras que en las plantas en lote son aquellas plantas en las cuales seccionan sus producciones de manera tal en base a las condiciones que se requieren de dichos asfaltos. Es por ello que en las plantas de tambor suele ser más rentable que las plantas en lote, puesto que en los lotes deben de parar el proceso para agregarle la resistencia o los aditivos necesarios para lograr ciertas resistencias del concreto o ciertas características. Pero existe una tercera planta que es generalmente la más utilizada en obras viales, y es que esta suele ser una planta móvil. Por supuesto son muy robustas, sin embargo, estas presentan una gran versatilidad en cuanto a los materiales a utilizar. Se le conoce como plantas mezcladores en frío, ya que mezclan, como su nombre lo dice, materiales que están en frío, y también mezclan una gran variedad como grava, como otro tipo de situaciones que son utilizados mucho en la construcción de obras viales. Colocación del pavimento. En el caso de la colocación del pavimento debemos cumplir con una serie de etapas que son fundamentales para lograr el óptimo desarrollo del mismo. En el caso del pavimento es necesario realizar una revisión previa, y esta revisión previa debe ser utilizada y manejada por el ingeniero en obra, ya que generalmente las condiciones climáticas pueden afectar la estructura del terreno, como por ejemplo si hubo precipitaciones o algún tipo de hecho parecido. Es necesario realizarle nuevos estudios al subterráneo en el momento de la construcción, de manera tal que constatemos que el suelo será capaz de soportar los esfuerzos a los cuales estará sometido. Posteriormente viene el riego de emulsión, y la emulsión es más que el líquido que se encuentra entre la capa de rodadura y la subcapa y funciona como adherente, de manera tal que se logren compenetrar ambas capas y no existan esas divisiones, y posteriormente el retiro se deteriore aún más la capa de rodadura. Luego de esta viene el esparcimiento, y es que el concreto debe ser esparcido durante toda la superficie a pavimentar de una manera continua y de una manera óptima. Es por ello que se utilizan maquinarias que van haciéndolo por medidas estándares de manera tal que se logre una homogeneidad en cuanto a la estructura general. Posteriormente tenemos la compactación, y es que esta compactación debe realizarse mientras el asfalto se encuentra caliente, y es que este va a eliminar los espacios en aire que pueden quedar en el mismo, parecido a la parte del concreto. Sin embargo, esta compactación también le va a dar la textura que vamos a querer para nuestra obra final.